Hola amigos de AS, estamos aquí de nuevo hoy para tratar un tema importante, un tema que ha sido muy sonado en los últimos meses, diría, en el Real Madrid, porque es cierto que tras la marcha de Toni Kroos del conjunto blanco, que el Real Madrid lo sintió mucho la temporada pasada, hay como dos corrientes, ¿no? La gente que cree que realmente el Real Madrid está demandando con mucha necesidad un mediocentro del perfil de Kroos, y otros que no, que realmente esto es trabajo del entrenador que esté. En este caso, la temporada pasada era Carlo Ancelotti y este año es Xabi Alonso, para poder hacer el equipo jugar, ¿no? Pues hoy vamos a debatir eso. ¿Necesita el Real Madrid realmente un jugador del perfil de Toni Kroos? Un jugador que saque el balón, que lleve la batuta del equipo, que haga jugar o que una directamente a la defensa con el ataque. Para debatir de ello tenemos a la persona más cualificada para poder hablar de ello, cronista del Real Madrid, director adjunto del diario AS, Luis Nieto. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? Muy bien. Bueno, es un debate el que tenemos, porque realmente yo que palpo mucho en redes sociales la situación, hay dos bandos. Yo soy del bando de que creo que el Real Madrid echa mucho de menos un centrocampista de ese perfil. No sé en qué bando estás tú. ¿Tú crees que es más necesidad o realmente hay recursos en Madrid para suplirlo? Vamos a ver, yo creo que el debate está dentro del club. Yo creo que en la calle no. En la calle yo creo que es absolutamente mayoritario. Yo creo que nosotros en una encuesta en el periódico lo hemos preguntado. Es absolutamente mayoritario la necesidad de traer a un jugador de esas características. El problema es que lo poco que había en el mercado ya está colocado. Es decir, Kimmich, que es un jugador ya cerca de 30 años y que renovó con el Bayern, acababa contrato este año, hubiera sido una oportunidad, pero acabó renovando por el Bayern. Está Vitinha, que ahora mismo es un jugador intocable. Y menos con el Paris Saint-Germain. Madrid, Paris Saint-Germain, eso es horrible. Zubimendi, que yo creo que está en un escalón más abajo, pero que bueno, el Madrid también dejó escapar esa posibilidad. Y Rodri, que es sin duda el mejor, pero sale de una lesión, de una rotura de ligamento cruzado. A mí me cuentan que está muy bien, pero vamos a ver cómo vuelve. Y si quitas esos, no queda nada más, porque es más, te diría que ni siquiera el típico mediocentro puro como era Kroos son ninguno de estos. Yo creo que jugadores de ese estilo que yo haya visto, jugadores que te hacen siempre un cambio de juego en largo y tal, yo solo he visto a Schuster, a Xabi Alonso y a Kroos, y no he visto a más. Y yo creo que esa especie se ha extinguido ya y no sé qué tendrá que hacer el Madrid, pero yo no veo otra solución más que esos. Estábamos hablando, has dado un nombre muy importante, el de Zubimendi, que se habló mucho durante el verano. Más hablar que posibilidades era la llegada de Zubimendi al Real Madrid, porque quizás cumplía quizás esas expectativas que buscaba, o por lo menos que estábamos diciendo que demandaba sobre todo el propio equipo, ¿no? Realmente no llegó, pero sí era una petición expresa de Xabi Alonso. Por eso mi pregunta es, Luis, ¿realmente crees que Xabi se va a conformar con lo que hay o le va a tocar conformarse con lo que hay? Yo creo que si no le trae nada, le va a tocar conformarse. Va a ser una decisión de club, pero si a él le preguntaran, bueno, de hecho él, yo creo que en la última rueda de prensa que dio antes de estas vacaciones, tras la derrota con el Paris Saint-Germain, él vino a decir que aquí hacían falta fichajes, ¿no? Vamos a ver, vamos hacia un fútbol donde la mayoría de los equipos grandes van a hacer una primera presión asfixiante. Lo hemos visto en este Mundial, hemos visto al Arsenal, hemos visto al Chelsea, hemos visto al PSG, hemos visto durante el año al Liverpool. Eso exige jugadores que sepan salir de esa emboscada. Y el Madrid ahora mismo no tiene ninguno. Yo creo que Arda Güler puede llegar a serlo, pero yo creo que está en primero de Kroos. O sea, le faltan otros 5 años de carrera, ¿no? Y otra dureza mental para jugar ahí, porque jugar ahí es un puesto muy difícil, porque además de tener cierto toque y cierta inteligencia hacia el balón, es un puesto donde hay que tomar muchas decisiones en muy poco tiempo. Si salir o no salir, si esperar, si hacer la falta o no hacerla. Entonces, eso hay que coger ese oficio que yo creo que Arda Güler no tiene. A Ceballos le veo un jugador que está casi ya volviendo, podríamos decir, y que es un jugador más de conducción, que es precisamente lo que no se pide ahí. Y yo creo que Camavinga no tiene condiciones para eso. Yo creo que Camavinga, si algo llega a ser, será un interior, porque es un jugador que no tiene esa disciplina táctica que se exige. Y Tchouaméni es un jugador de corte, podríamos decir. Tchouaméni podría ser un escudero de ese jugador del que estamos hablando, como lo fue Casemiro de Kroos o como lo fue en su tiempo en el Atleti Vizcaíno de Schuster, ¿no? Entonces yo creo que esa posición falta y no hay, en definitiva. Fíjate, has dado un nombre, entre ellos el de Dani Ceballos, que es verdad, esto evidentemente es una opinión mía, pero no sé si coincidirás conmigo, que gran parte del equilibrio que mantuvo en ciertos ratos el Real Madrid el año pasado con Carlo Ancelotti fue cuando coincidió Ceballos en el terreno de juego. Es verdad que luego se lesionó, yo creo que el Madrid
no estuvo bien, se partía mucho, igualmente con Ceballos se partía, pero me da la sensación de que Ceballos era un poco ese Kroos más bajo de nivel, todo hay que ser sinceros, y que le valió durante mucho tiempo. Mi pregunta es esa, claro, estamos diciendo que Xabi Alonso está demandando un centrocampista y hay muchos rumores de la posible salida de Ceballos. A mí me extraña que Por eso te iba a decir. Me extraña que Ceballos salga del Madrid si no viene otro jugador. Quizás por esto mismo que estamos hablando, ¿no? Porque yo creo que él sabe que el Madrid necesita gente en el centro del campo. Es más, el año pasado, a ratos, eso lo hizo Modric. Lo que ocurre es que lo hacía a los 20 últimos minutos. Yo no sé, el problema de Ceballos, yo creo que es un jugador quizá el más cercano para ocupar esa posición, pero para jugar en el Madrid hay que ser regular, es decir, no puedes estar un mes bien, 2 mal, y yo creo que eso le ha pasado a Ceballos. Hay muchos jugadores que son grandes futbolistas y no triunfan en un equipo grande precisamente por la falta de regularidad. Sería un poco el caso de Rodrigo también, ¿no? Es decir, es un jugador que hace 2-3 partidos buenos, pero luego desaparece 2 o 3 partidos. Aquí las desapariciones en el Madrid no están admitidas, se pagan. Y luego, has dado 4 nombres ahí, me parece que has dicho Kimmich, Vitinha, Rodri y, no sé si me has dicho uno más. Zubimendi. Hay uno de los que has dicho que es Rodri, que ya se está hablando mucho del Madrid. Es más, siempre ha habido ciertos rumores, ¿no?, con Rodri y el Real Madrid. Se habla de la posibilidad de que pudiera llegar el próximo año, incluso a lo mejor si se hiciera una tentativa ¿A ti Rodri te parece el jugador que necesita el Real Madrid? Estamos hablando de un Balón de Oro, ¿no? Sí, pero hablo, por ejemplo, del modelo de fichaje del Real Madrid. Sí. El modelo de fichaje del Real Madrid es un jugador que viene de una lesión y que tiene 30 o 39 No, tiene 29 años. 29 años. Sí. Ya tiene una edad. Los mismos, por cierto, los mismos que tenía Zidane cuando vino y los que tenía Hazard cuando vino, y se pagaron 100 millones de euros. Eso también es verdad. Es decir, que tampoco me parece una barbaridad pagar por un mediocentro de esa calidad 100 millones de euros, ¿no? O sea, ¿a ti te parece que sería el fichaje, aunque fueran por 100 millones? Sin ninguna duda. Okay. Sin ninguna duda. La única duda que puedo tener es cómo va a estar. El problema es que tal y como se ha planteado la temporada, ni siquiera el Manchester City va a tener una oportunidad de testar al jugador. Es decir, el Madrid no lo va a saber porque ha jugado 2 ratitos en el Mundial de Clubes y el Manchester City vuelve como el Madrid para jugar su primer partido de Liga, ¿no? Entonces, el riesgo está en saber cómo vuelve, pero a mí me parece que si vuelve en condiciones, me parece el fichaje. Vamos. Me parece además un jugador que cambia la dinámica de un equipo y si no, pregúntale a Guardiola. Y Luis, ahora ya para finalizar, te voy a pedir que seas un poco entrenador. En el caso de que no venga ninguno, que eso es lo que parece que va a pasar, por lo menos este verano, ¿cómo crees que puede subsanar eso el Real Madrid en una cosa tan importante como dices tú, ¿no?, que es una persona que es el pegamento de eso? ¿Cómo crees que puede hacerlo el Real Madrid este año? Pues yo creo que intentando que Ceballos y Arda Güler sean ese futbolista. Unos ratos uno y otros ratos otro. Para eso hace falta una reeducación, podríamos decir, de Arda Güler, traerse a un jugador que ha sido media punta a ser medio centro, hacerle un jugador más duro, hacerle un jugador menos arriesgado, hacerle un jugador, si quieres, menos artista de lo que es, y un jugador más práctico. Pero te digo, está en primero de Kroos y faltan 4 años todavía para eso. Yo creo que Arda Güler puede ser, pero yo no sé si puede ser este año. Bueno, pues poco más. Darte las gracias, Luis, por haber estado con nosotros analizando esa parte del centro del campo del Real Madrid. Veremos a ver qué sucede. Todavía queda mucho mercado y veremos a ver si pasa algo, si finalmente sale Dani Ceballos y si en el caso que salga viene alguien. Pero el caso es que el debate está. ¿El Real Madrid necesita un mediocentro, sí o no? Podéis dejarlo en los comentarios, podéis darle like al vídeo y también podéis poner vuestros nombres, los nombres de las personas o de los jugadores, en este caso, que queréis o que creéis que debería tener el Real Madrid en esa zona del terreno de juego. Que, hombre, por ser director deportivo así virtualmente nunca ha estado mal. Luis, muchas gracias. Gracias a ti. Y gracias a todos los que habéis estado viendo el vídeo. Gracias, hasta luego.